Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a esperar unos minutos para empezar nuestro evento principal con Futuro, desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIPS. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida a Confuturo desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni y anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas que tiene nuestra universidad en línea. Cuenta con 4 doctorados. Así tenemos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital,
maestría en gerencia hospitalaria y maestría en dirección y gestión educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con reconocimiento de validez oficial de estudios. También comentar que la red alumni encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix presenta 5 portfolios de programas. Entre ellos tenemos a InnoLab, un centro de capacitaciones de competencias académicas, Quizmaster, el juego del conocimiento, Synaptis, conferencias de desarrollo personal y profesional, NextMy, el ciclo de conferencias internacional, y nuestro evento principal, Con Futuro, conferencias de la comunidad Wix. Antes de proceder a nuestro panelista del día de hoy, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas, así que si tienen alguna duda o consulta, pueden realizarlas por el chat privado que al finalizar de la ponencia, nuestro panelista las va a contestar. Muy bien. Ahora daremos paso a nuestro panelista del día de hoy, el maestro William Salguero Moreno, con su tema Más allá del centro, memoria, poder y pedagogía desde una mirada decolonial. Adelante, maestro William, toda suya la pantalla. Muy buenas tardes para todos y para todas. Eh, Como lo anunciaron previo a mi presentación, la conferencia se titula Más allá del centro, memoria, poder y pedagogía desde una mirada decolonial. Mi nombre es William Salguero Moreno. Actualmente estoy desarrollando una tesis doctoral en curso en la comunidad educativa Loma Bajo, en el municipio de Rosas Cauca, en Colombia. Y en coherencia con un doctorado en educación de la Universidad de Investigación e Innovación en México. Así que, eh, pues, en mi presentación voy a presentar básicamente dos ejes fundamentales de mi tesis doctoral que refieren el marco teórico y el marco conceptual y el enfoque de investigación. ¿Sí? Estos dos temas son los que desarrollaré en mi ponencia y se abordan desde una mirada interdisciplinar, desde un enfoque epistemológico, teórico, político y pedagógico. Los autores claves en los cuales me fundo para desarrollar tanto el referente teórico como conceptual y el enfoque de investigación son los siguientes. Primero, el referente teórico y conceptual pues se fundamentan en Enrique Dussel, 2000 y 2019. Obviamente hay más autores en mi tesis doctoral, pero por cuestiones de tiempo y espacio, pues solamente refiero estos autores. Walter Miñolo, 2019-2020, y Boaventura de Sousa Santos. Estos tres autores, como dije inicialmente, son los que sustentan el enfoque teórico y conceptual. Y el enfoque de investigación eh, se fundamentan sobre Catherine Walsh, 2018, Constanza del Pilar Cuevas, 2008, Herrera y Torres, 2023, Torres 2016, 2014, Mena y Mena, 2024 y 2013. Estos autores, en su mayoría, son del contexto latinoamericano, a excepción de Catherine Walsh, que es una pensadora de origen norteamericano, y Boaventura de Sousa Santos, que es portugués. Mm, los otros pensadores, filósofos, historiadores, son del contexto latinoamericano y Constanza del Pilar Cuevas es colombiana, Herrera y Torres son autores colombianos, Mena y Mena son autores colombianos. Así que, pues básicamente lo que les voy a conversar, lo que les voy a
socializar, compartir, pues son algunos conceptos y enfoques metodológicos que refieren en principio la colonización, la colonialidad, la descolonización, eh, la decolonialidad, la recuperación colectiva de la historia, la educación popular, el diálogo de saberes y la enoeducación y la educación propia. Así que ya metiéndonos en la temática de nuestra presentación, tenemos, por ejemplo, a Dussel, eh, que nos habla, Dussel nos habla de dos modernidades. Una modernidad al interior de Europa, una modernidad intraeuropea y otra modernidad que es externa a Europa. Esas dos modernidades obviamente pues van de la mano. La modernidad externa que nos habla Dussel surte unos efectos, unas consecuencias al interior de Europa, una modernidad intraeuropea. Esa modernidad externa pues inicia a partir de 1492, cuando Europa occidental es allí donde se da un quiebre de la historia y Europa occidental se postula, se proyecta como el centro prácticamente de la historia, ¿sí? El centro de la historia. Eh, en este sentido, una vez Europa se postula en el centro de la historia, como el centro de la historia, como el centro de la civilización, como el centro del saber y como el centro de la historia, obviamente las otras culturas no europeas, como por ejemplo la cultura africana, la cultura asiática, la cultura africana, van a quedar en un estado de periferización, van a quedar en un estado de invisibilización porque eh, Europa es la que va a ocupar ciencias sociales eurocéntricas, europeizadas, pues van a desplazar los otros saberes de las otras culturas no europeas. Entonces, esta expansión europea le va a permitir acumular unos conocimientos, unos saberes y unas experiencias que van a dinamizar unos procesos al interior de Europa, como es la reforma, como es la ilustración, y todo lo que implica las libertades, los derechos del ciudadano, los derechos políticos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Eh, Dussel es muy contundente cuando dice que antes de 1492 Europa no se constituía como en el centro del mundo, en el centro de la historia, en el centro de la memoria. Habían, obviamente, antes de 1492 civilizaciones. Sin embargo, esas civilizaciones no eran hegemónicas, es decir, no había una civilización que se impusiera frente a las otras civilizaciones. Es a partir de 1492 como Europa occidental se constituye como en ese centro, ¿no? Eh, y pues le va a permitir tener como el control y va a la vez a invisibilizar otros saberes. Así que Miñolo, Walter Miñolo, nos dice que para poder entender la modernidad eurocéntrica, hay que mirar el colonialismo. La modernidad ocultó, nos mintió colonialismo. Y la modernidad no se puede entender sin el colonialismo porque, como dije inicialmente, el colonialismo fue un elemento para que Europa dinamizara unos hechos intraeuropeos al interior de Europa.
Y estos procesos de colonialismo pues se van a fortalecer con las economías del Atlántico, básicamente con el tema de el comercio de esclavos. El comercio de esclavos va a fortalecer que los imperios de Europa que se fueron diseminando por lo que hoy son las Américas, como el imperio holandés, el imperio francés, el imperio español, el imperio portugués, el imperio inglés, se fortaleció con el comercio de esclavos, con mano de obra africana traída en condiciones de esclavos. Es así que Europa, a través de sus imperios, en lo que hoy es América, va a organizar un poder económico, va a organizar un poder político para tener el control y el dominio de estos territorios. Y, y- este dominio y este control trae consigo unas instituciones que van a inferir sobre las comunidades nativas, sobre los pueblos africanos, y estas instituciones pues están representadas a través de la Iglesia Católica, las escuelas y las universidades. Entonces, la Iglesia Católica fue determinante porque interfirió prácticamente en el alma con el tema de los valores, con el tema de los valores cristianos. Las escuelas van a replicar la cultura eurocéntrica y las universidades van a extrapolar esas estructuras científicas, conceptuales, que son construidas desde un espacio, una región de Europa Occidental, y se van a universalizar, y las universidades emergentes en América, África, pues van a tomar esos referentes teóricos, conceptuales, científicos, para dar cuenta de unas realidades. Entonces, esto es como producto del colonialismo, ¿no? La imposición de unas estructuras eminentemente, eminentemente eurocéntricas. De Sousa Santos nos plantea y nos convoca a reflexionar fuertemente entre las relaciones que se dan en el colonialismo y la desigualdad. Es decir, entre los colonizadores y los colonizados, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes esclavizadas se se construyeron, se instauraron unas relaciones eminentemente asimétricas, desiguales, de opresión, de injusticia, de explotación. Y en este proceso desigual de opresión, de sometimiento, los colonizadores blancos europeos se fueron apropiando de las tierras de las comunidades indígenas. Es decir, el tema de la conquista en América, pues no fue un hecho amoroso, afectuoso, sino por el contrario, fue un hecho sanguinario, sangriento, que va a matar las culturas nativas que ya estaban aquí en estos territorios de América cuando llegaron los colonizadores blancos, y había una organización cultural, económica, política y social, y lo que va a hacer la colonización es la muerte cultural
a estas cosmovisiones. Por ello, Boaventura de Sousa Santos dice que en ese proceso hubo un epistemicidio porque se impuso el método científico, es decir, la ciencia, la ciencia occidental invisibilizó, negó los conocimientos nativos, es decir, los invisibilizó, los mató, en cuanto que la ciencia occidental se convirtió en la única forma, en el único método de hacer ciencia cierta, de dar respuesta a las problemáticas del mundo, de decir qué era verdad y qué era mentira. En ese hecho de negar las otras culturas, pues prácticamente lo que no se puede dar cuenta con el método científico, pues obviamente no, no existe. Así que las comunidades nativas ante ese hecho, como las comunidades afro, resistieron, entraron en un proceso de lucha, de resistencia y huyeron a otras partes donde los colonizadores no los podían someter. Y por ello, hoy en América Latina tenemos las culturas de los pueblos nativos que resistieron, sobrevivieron ante ese epistemicidio. Asimismo, las comunidades afro en el contexto colombiano, en San Basilio de Palenque, en Santa Marta, Colombia, también resistieron y formaron una comunidad, y es por ello que hoy San Basilio de Palenque es una muestra de resistencia, de lucha, y conservan esa historia, esa herencia, esa raíz, esa matriz cultural intacta, porque no se dejaron contaminar, borrar por la colonización española. Así que en este sentido, eh, Miñolo mm, nos comenta que lo colonial, lo colonial es hija del colonialismo. ¿En qué sentido? Una vez emerge el epistemicidio occidental, las comunidades nativas y los pueblos africanos quedaron alineados, quedaron enganchados con la cultura eurocéntrica. Y Occidente, Estados Unidos y Europa Occidental va a ser el patrón colonial al que hay que obedecer, al que hay que mirar, al que es el que dice cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que investigar, cuál es el conocimiento válido, cuál es el conocimiento verdadero, y va a tener un dominio sobre el ser. Como les comentaba en la siguiente anterior diapositiva, la Iglesia Católica, con el tema de la evangelización, pues incidió sobre el ser, sobre unos valores católicos. Las universidades inciden sobre el saber, un saber eurocéntrico, y las instituciones políticas eh, extrapolan un conocimiento político y un conocimiento económico. El sistema económico capitalista de Occidente es extrapolado para sostener ese dominio, ese control. Por ello, muy bien lo afirma Miñolo, que el que maneja el conocimiento maneja las subjetividades, y Europa durante el el colonialismo lo que hizo fue dominar las subjetividades, la forma de ser, de pensar y de sentir, ¿sí? Entonces, las comunidades nativas pues quedaron eminentemente controladas por ese patrón colonial
por ese patrón colonial de poder. En este sentido, durante el siglo XVII y el siglo XVIII y el siglo XIX, con los procesos de independencia en las Américas, Centroamérica, en Haití y Suramérica, se da un proceso de descolonización, pero ese proceso de descolonización estaba liderado por los criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América, que querían ya unas instituciones para romper las cadenas de la dependencia política de Europa Occidental, es decir, fracturar los virreinatos. Sin embargo, este proceso de colonización, encabezado por los criollos que habían estudiado en Europa, que venían con la mentalidad colonizada, pues lo que tenían con el tema de la independencia y la nueva república era un nuevo proyecto de colonización. Por ello, Miñolo dice que ese proceso de descolonización política, porque dos cosas pasaron allí. Ese proceso de colonización no estuvo acompañado de las comunidades indígenas y las comunidades mestizas. No estaban representadas en ese proceso de independencia. Así que este proceso, pues, o estos colonizadores, con el tema de la independencia, querían era alinearse, engancharse con la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial de Europa Occidental. Por ello no hubo ninguna descolonización. En este sentido, mm, un pensador latinoamericano, Aníbal Quijano, un peruano, historiador, construye por allá en la década del 70 un concepto que se llama la colonialidad, al cual Walter Miñolo retoma y afirma lo siguiente. Dice, la colonialidad es una forma de lucha contra las estructuras de la modernidad. La colonialidad, entonces, es o nos invita, nos convoca a pensarnos desde nuestro espacio Latinoamérica, de Latinoamérica y Colombia, pero pensarnos desde lo que históricamente hemos sido, desde nuestras luchas, desde nuestros procesos de resistencia, desde nuestros procesos de liberación y utilicen y dialoguen con esos saberes colonizados o con ese saber eurocéntrico. Entonces, Miñolo dice que la decolonialidad es una manera de desengancharnos de Europa Occidental y de Estados Unidos, desengancharnos de esas estructuras de dominio, esas estructuras coloniales, y el desenganche implica un desenganche emocional, un desenganche corporal, porque Europa y Occidente nos ha hecho creer que somos inferiores si no, eh, si no seguimos alineados, enganchados con las estructuras económicas, políticas, sociales y científicas que Occidente construye. Entonces, la decolonialidad sería una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de actuar
actuar sin ataduras de sentirnos inferiores. Y es una manera de pensarnos de una manera libre, de existir nuestras emociones, nuestros deseos deben ser desde nuestros territorios, sin ese proceso de enganche. Y es porque durante el proceso de la colonización, pues como dije, fue injusto y a las comunidades nativas los trataron de seres de la naturaleza. Los civilizados era Europa Occidental y los seres de la naturaleza eran las comunidades nativas y construyeron unas relaciones, digámoslo así, patriarcales, de dependencia, unas relaciones coloniales, unas relaciones de infantilismo, de dominación y de sometimiento. Entonces, eh, la propuesta que emerge de América Latina es la de colonialidad como respuesta a la descolonización durante la República y como respuesta a la colonialidad con el desenganche y como respuesta al proceso de colonización, de imposición de una cultura que no nos pertenece y es una cultura foránea. Así que mm, Dussel, Enrique Dussel, bellamente dice, y en coherencia con esa perspectiva decolonial, dice Dussel y nos habla del giro descolonizador. Y el giro descolonizador es una respuesta a la, a, es una respuesta a la herida de colonial durante los procesos de colonización. Y la herida de colonial, para Dussel, es el desprecio, es la invisibilización, es la marginalización, es la muerte cultural de unos conocimientos no eurocéntricos. A eso Dussel le llamó la herida colonial. Entonces, el giro de colonial es una respuesta a la herida de colonial y en ese sentido emergen las epistemologías del sur. Las epistemologías del sur son conocimientos que durante mucho tiempo estuvieron allí negados, invisibilizados, porque Europa Occidental, con la ciencia y con el método científico, dijo que otros conocimientos no eurocéntricos no eran un elemento para comprender el mundo. Y hoy es evidente que esos otros conocimientos invisibilizados, negados, esas epistemologías del sur, pues son un elemento para comprender prácticamente el mundo, para estar en el mundo. Entonces, la epistemología del sur es dialogar en condiciones de igualdad con ese conocimiento científico eurocéntrico, sin ninguna complejidad de inferioridad, porque lo que hace las epistemologías del sur es rescatar esos conocimientos y dialogar con esos conocimientos académicos, científicos y universales. Estas otras formas de conocimiento pues están en la oralidad, están en el conocimiento cotidiano, están en el conocimiento popular. Así que Dussel dice que el sur es un concepto más epistemológico que geográfico. Entonces, ¿qué es el sur para Dussel? El sur para Dussel es el conocimiento de los que históricamente han estado allá en la margen, en la orilla, los invisibilizados, los negados, los sectores populares. Ese es el sur, que llevan consigo unos conocimientos y unos saberes que son fundamentales y que hoy vuelven a a tomar como un espacio importante para dialogar con esos conocimientos académicos y científicos. Así que
En el contexto de América Latina, mm, emerge en la década del 70 la recuperación colectiva de la historia. Esa recuperación colectiva de la historia es como una perspectiva y alternativa a la historia que nos han impuesto desde Europa Occidental y reivindica otros conocimientos, otras historias de otras culturas que también son importantes conocerlas. Entonces, los fundamentos teóricos y epistemológicos de la recuperación colectiva que Cuevas en el 2008 muy bellamente lo dice, y otros autores se fundamentan en una metodología de un sociólogo colombiano que se llama Orlando Fazborda. Orlando Fazborda nos habla de la investigación, acción participativa. Es una metodología de investigación social. Y las características de esta metodología de investigación social, pues es que el conocimiento se construye de una manera colectiva, con las personas, con los sectores populares, con las comunidades, con personas de carne y hueso, con líderes, con lideresas, con estudiantes sociales. Entonces, es así como las comunidades, cuando participan en procesos de recuperación colectiva de la historia, ellas mismas identifican sus mismas problemáticas. Y esta metodología de investigación social empodera a las comunidades del conocimiento porque el conocimiento no es de una manera apropiado y legítima ni legalmente, sino que el conocimiento es producto de los acuerdos y de los consensos. Entonces, está muy en diálogo con la educación popular de Paulo Freire cuando nos habla del diálogo de saberes, porque el diálogo de saberes es, como dije ahora, es poner a dialogar esos conocimientos científicos universales, eurocéntricos, con los conocimientos de la gente, con los sectores populares, con las organizaciones, con los movimientos sociales. Entonces, la recuperación colectiva de la historia prácticamente es un enfoque metodológico, ya dije, fundamentado en Orlando Falborna y Pablo Freire, para empoderar a las comunidades de unas prácticas que les permita leer la realidad y además de leer la realidad, transformar esa realidad para que busquen un mejor vivir. Entonces, esa es como la apuesta de la recuperación colectiva de la historia emergente en el contexto de América Latina. En este sentido, Catherine Walsh construye un concepto muy importante que se llama la pedagogía decolonial. La pedagogía decolonial es un concepto que lo construye a través de un referente y autor, un pedagogo, Paulo Freire, del contexto de América Latina, un brasileño, construye ese concepto de pedagogía decolonial. Y Catherine Walsh nos dice que la pedagogía, siguiendo el pensamiento político de Paulo Freire, no es neutra, porque la pedagogía está en favor o en contra de, es decir, la pedagogía no es neutra, ninguna pedagogía es neutra. La pedagogía está en favor o en contra de. En este sentido, la pedagogía decolonial, pues lo que hace es rescatar, visibilizar saberes históricamente oprimidos, despreciados por la pedagogía bancaria o la pedagogía neoliberal. Así que
Catherine Walsh nos invita a los educadores populares, a plantearnos 5 preguntas. Cada vez que un educador popular va al territorio, a una comunidad, pues necesariamente tiene que conocer cuáles son esas formas de pensar, de sentir, esas problemáticas que afectan negativamente a la comunidad, cuáles son sus intereses y desde ahí plantearse unas preguntas, el educador popular, para poder orientar esas prácticas comunitarias y esas prácticas de emancipación social y esas prácticas liberadoras. Es decir, Caterino Walsh y Paulo Freire le apuestan a una pedagogía de la liberación, a una pedagogía crítica. Y esa pregunta es, ¿qué saberes debemos orientar? ¿Para quién orientar esos saberes? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Y con quién? Eminentemente son preguntas epistemológicas, ¿sí? Para poder orientar unos conocimientos, unos saberes que sirvan para la liberación de las comunidades, de las personas, en vez de seguir reproduciendo unos conocimientos que generan injusticia social, que generan opresión y que generan desesperanza. La pedagogía de Paulo Freire por eso él tiene un texto muy bonito que se llama La pedagogía de la esperanza. Y la pedagogía de la esperanza lo escribe en la década del 90 como una reacción, digámoslo así, a la pedagogía del oprimido, uno de los primeros libros de Paulo Freire, que lo escribe por allá en la década del 70. Entonces, Catherine Walsh y Paulo Freire dialogan en este sentido para construir unos conocimientos pedagógicos que liberen, que emancipen del yugo del sistema dominador, controlador y explotador. Es así que en el contexto, en el contexto colombiano, en el contexto colombiano, dos mujeres afrodescendientes en la costa pacífica y concretamente en Buenaventura y en Bajirá, en dos instituciones públicas estatales, construyeron una propuesta etnoeducativa y la implementaron en dos instituciones. Entonces, es allí importante decir que en Colombia se habla de la educación propia. Esa educación propia, en principio, nace con las comunidades indígenas. En la década del 70, en el departamento del Cauca, donde estoy ubicado, y con una organización indígena que se llama el CRI, empezaron a hablar en la década del 70 de la educación propia como respuesta a la educación neoliberal. Luego, esa propuesta de la de la educación propia se extendió a las comunidades eh, afrocolombianas, afrocaucanas, y estas comunidades también empezaron a hablar de la educación propia. Y hoy, pues, se está hablando de la etnoeducación, un concepto acuñado por un antropólogo mexicano, y también la apuesta es eh, a una, a un currículum en lo educativo, a una pedagogía en lo educativa, a una etnohistoria, ¿sí? Que haga referencia a todos esos conocimientos históricamente olvidados y que contextualicen a estas nuevas generaciones de afro, de indígenas y de campesinas y los conecte con su historia. ¿Por qué es importante la educación propia y la enoeducación y la enopedagogía? Porque pues convergen varias
varias vertientes de la historia. Es decir, no venimos solamente de una historia eurocéntrica de Europa. Allá no están nuestras raíces. Las raíces son diversas y distintas. Y estas comunidades afro ya tienen avalado incluso por el Ministerio de Educación, siguiendo estas dos autoras, a Mena y Mena, una propuesta ya aprobada que ha sido piloto, y la idea es que en todas las instituciones educativas que atienden comunidades afro, pues se puedan replicar y construir unos planes educativos comunitarios que conecten a las nuevas generaciones de afros, indígenas y mestizos con su historia. Una característica muy importante de la propuesta de estas dos pensadoras es que ese etnocurrículo lo construyen a partir de los aportes freirianos de Pablo Freire, los aportes filosóficos, los aportes históricos, los aportes sociológicos, los aportes psicológicos, los aportes políticos y los aportes históricos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista sociológico, sabido es que las comunidades indígenas históricamente se les han vulnerado sus derechos, ¿sí? No han contado en las constituciones políticas en el contexto colombiano que le precedieron a la Constitución de 1991. Y gracias a un proceso de organización, de lucha, tanto de las comunidades afro como de las comunidades indígenas, lograron que en la Constitución de 1991 quedaran sus derechos, ¿sí? Y es por ello que hoy la Constitución política y las leyes, pues prácticamente le dan la autonomía, y la autonomía para que estas comunidades se den su propia educación. Así que desde el punto también de vista antropológico y siguiendo el pensamiento de Freire, que Freire es el mentor de una educación emancipadora, la educación propia y la no educación, pues lo que hacen es tomar como referente a Pablo Freire en América Latina, para construir desde el punto de vista cultural unos conocimientos y unas raíces y unas matrices que los conecte con su historia. Y desde el punto de vista filosófico, pues la idea es que el ser humano está llamado a construir un conocimiento diverso, divergente, a saber más y a saber mejor. Porque si bien es cierto, como lo dice el mismo Pablo Freire, los seres humanos cuando llegamos a esta vida, llegamos en un proceso de inacabamiento. El ser humano es inacabado y ese inacabamiento pues tiende a la completud a través de la educación, distinto a los seres de la naturaleza que cuando llegan a este mundo pues ya vienen dotados y ellos no necesitan aprender absolutamente nada. En cambio, los seres humanos necesitamos de la cultura y de la cultura que ha producido la humanidad. Entonces, en este sentido, esa propuesta de Mena y Mena, pues tienen todos estos aportes y es como un referente, ¿no? Para seguir unos procesos de transformación desde la educación pública, la educación bancaria y la educación neoliberal, que es la que históricamente ha imperado en las instituciones públicas. Así que ya pues para con esto concluyo mi presentación. En la institución educativa Lomaba, donde soy docente del área de las ciencias sociales, la institución atiende comunidades nativas con, eh,
atiende comunidades afro, comunidades mestizas y comunidades indígenas. En su mayoría suizo, luego comunidad afro y luego comunidad indígena. Sin embargo, la institución no tiene un programa para atender. Entonces, lo que ha pasado allí es que la institución brinda una educación pública, pero una educación pública más que todo es para aculturizar, porque cuando los estudiantes llegan a la institución, se les brinda unos contenidos, unos conocimientos, una metodología que lejos está de lo que ellos dialogan, hablan, conversan, viven en el territorio, lo que hacen en el territorio, eso que hacen en el territorio, en las comunidades, cuando llegan a la institución, pues se encuentran con otro mundo, con otros conocimientos, con otra metodología, ¿sí? Entonces, tanto así que la institución lo que hace es negarle, seguirle borrando esos conocimientos, tanto así que los niños indígenas y afro a veces hasta se avergüenzan de su propia cultura, les da vergüenza de su forma de vestir, de su forma de hablar, y ello es porque la institución no los conecta con su historia, con su comunidad. Entonces, en este momento estamos en ese proceso de esa memoria afro, indígena y mestiza, para que la educación y el conocimiento que allí se enseñe sea democrático, es decir, democratizar esa pedagogía. Entonces, es una manera de descolonizar, un enfoque decolonial de los conocimientos que la institución educativa. Entonces, esa es como esa es como la apuesta, y en eso estamos empeñados. Antes, con algunos docentes simpatizantes de la propuesta, con las organizaciones, con los mayores, con las mayoras, ¿sí? Y con algunas instituciones que apuestan a que la educación se democratice, los conocimientos se democraticen y que no sea solamente el conocimiento eurocéntrico el que se universalice y borre y niegue las problemáticas y los espacios en que estas comunidades pues desarrollan su vida. En síntesis, pues lo que se trata es de construir unas prácticas que transformen y le den respuesta a las comunidades en cuanto a sus problemáticas. Y ya, con esto quiero ya cerrar mi exposición y muchas gracias. ¿Cómo está, estimado maestro? Vamos a proceder a la ronda de preguntas, si me permite, por favor. Tenemos una pregunta de Marcelo que dice, ¿cómo vislumbra usted una educación descolonizada en un mundo altamente conectado y multipolar? Una pregunta interesante, ¿no? Bueno, sí. Eh, Precisamente como vivimos en un mundo globalizado, interconectado, y este tema de la globalización y de la conectividad, que es muy bueno, pero lo que no aceptamos es que esa globalización imponga una única manera de ver el mundo. Y esa única manera de ver el mundo, pues, emerge de los países industrializados hacia los países que se le denominan países que están en la periferia. Entonces,
nuestra propuesta pedagógica, educativa y de las ciencias sociales es que no haya, y como lo decía Boaventura de Sousa Santos, es que haya lugar a una ecología de saberes, ¿sí? A una diversidad de saberes. Entonces, con nuestra propuesta, lo que estamos reivindicando es una diversidad de saberes porque en el mundo no existe solamente la cultura de los países hegemónicos, sino que existen muchas culturas, existen otras culturas que históricamente se les ha negado esos conocimientos. Entonces, lo que reivindicamos es un pluriverso, como decía Boaventura de Sousa Santos, un pluriverso, un mundo con diversidad de culturas, donde todas tengan su lugar y tengan y cuenten con un estatus epistemológico y ya no sea solamente que funcione o que venga en una sola dirección, sino que hayan otros métodos, otras prácticamente de lo que hoy se entiende por la globalización. Porque si bien es cierto, la globalización, eh, ¿qué se globaliza? Se globalizan las mercancías, se globalizan los bienes, los servicios, pero también la globalización es una manera de generar injusticias, porque a la vez que se fortalecen unos grupos, debilita otros grupos y al debilitar otros grupos, debilitan otros saberes, los siguen invisibilizando. Entonces, nuestra propuesta, insisto, es como lo plantea Boaventura de Sousa Santos, es un mundo pluriverso, ¿sí? Que haya una diversidad de culturas. Eso sería como nuestra propuesta y que reconozca los espacios y las especificidades. Muchas gracias por su respuesta, estimado maestro William. Tenemos acá otra pregunta de Lucía. Primero dice, felicitaciones, maestro William, por su exposición. Tengo una pregunta. ¿Cómo pueden los establecimientos educativos descentrar el currículum hegemónico y posicionar los saberes originarios como base viva de una pedagogía decolonial? Para ello es fundamental una voluntad política, ¿no? Una voluntad política porque muchos de los maestros, muchos de los directivos docentes y de los rectores que hoy son los que lideran las instituciones educativas en la educación tradicional. Entonces, para un proceso de liberación de otro proceso de diálogo, un proceso de concientización, en el entendido de que las instituciones educativas públicas, estatales, son instituciones muy herméticas, son instituciones muy cerradas, son instituciones muy verticales. Entonces, se requiere constituir otras relaciones administrativas, académicas, comunitarias, pedagógicas, políticas, de una manera horizontal, ¿sí? Donde fluya el diálogo de tú a tú y se genere un proceso de, de negociación y de acuerdos donde haya lugar a esos otros conocimientos que reivindicamos. Entonces, la idea no es seguir asimilando conocimientos externos a los contextos, sino que se dé un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes donde dialoguen los saberes académicos, los saberes científicos, los saberes universales con los conocimientos de la gente, del pueblo, con los conocimientos cotidianos, con sus tradiciones y con sus costumbres. En síntesis, sería una apuesta por el diálogo de saberes. Muchas gracias por su respuesta. Y tenemos aquí una última pregunta que dice,
¿Cómo la perspectiva decolonial emergente en el contexto de América Latina dialoga con la etnoeducación para reivindicar las raíces de los pueblos indígenas y afrocolombianos en la comunidad educativa Loma Bajo? Bueno, en el contexto de América Latina, desde la década del 60, 70, 80, 90, ¿cierto? Han emergido diferentes perspectivas, tanto desde la educación, desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la eh, te- eh, teología de la liberación. Y si uno analiza bien todas estas perspectivas, pues dialogan estos saberes porque hay una inconformidad, hay como un rechazo a que solamente se imponga una manera de sentir, una manera de pensar, una manera de vivir desde un enfoque capitalista, desde un enfoque colonial. Entonces, pues lo de colonial obviamente es una postura política y está allí y riñe con esa postura y ese sistema neoliberal y ese sistema capitalista. Entonces, pues estas posturas de coloniales dialogan, por ejemplo, Pablo Freire, eh, Pat Bordam, Enrique Dussel, Walter Miñolo, Catherine Walsh, Silvia Rivera Cuasicango, pues históricamente en el contexto de América Latina vienen dialogando para construir otros mundos posibles. Muchas gracias por su respuesta, estimado maestro William. Hasta aquí terminamos lo que es la ronda de preguntas. Vamos a continuar con lo que procede con el evento. Para todas aquellas personas que desean inscribirse a nuestros próximos eventos, lo pueden hacer por medio de nuestra página web ingresando a wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix, Red Alumni o por medio de este QR que ven en pantalla. Su certificado de participación. En un plazo de 10 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Aquí les dejo mi número en pantalla y correo electrónico por si tuvieran alguna duda o consulta. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a nuestro panelista por su excelente labor y a todas las personas que se dieron el tiempo de participar el día de hoy. Estimado maestro William, si desea decir algunas últimas palabras para nuestro público. Bueno, muchas gracias pues por la oportunidad, por la interacción, por las preguntas importantes y pues, ¿no? Muy agradecido con la universidad que abre estos espacios para socializar y de... Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado maestro William, y esperamos verlos también en nuestros próximos encuentros como conferencista. Gracias a todos los que se dieron el tiempo de hoy para participar en este encuentro y los esperamos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta pronto.